Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Mariuxia Almeida, médico institucional de la Empresa Pública de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. El día de hoy vamos a hablar de accidente cerebrovascular. Hablar de accidente cerebrovascular en entornos laborales es fundamental por varias razones, ya que su prevención y manejo puede impactar directamente sobre la salud de los trabajadores y la productividad de la organización. Algunos puntos claves que vamos a ir tratando en el transcurso de esta charla. Además de eso, debemos recordar que la responsabilidad social, institucional que tenemos en relación a la prevención y manejo de todos estos temas genera un impacto significativo sobre el soporte que tendrán nuestros compañeros en el caso de que se presente este o cualquier otra situación que afecte a su salud. ¿Por qué hablamos de ACV? Primero, como mencionaba hace un momento, esto es fundamental para hacer acciones preventivas. Primero, concientizar y prevención. El ACV es una de las principales causas de discapacidad y muerte a nivel del mundo, y muchos factores de riesgo como el estrés, la hipertensión arterial, el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios están presentes en nuestro entorno laboral. Sensibilizarnos sobre estos temas son factores fundamentales para mejorar nuestro estilo de vida y así reducir el riesgo. Tenemos que tener claro que este es un problema de salud pública y es una de las primeras causas de discapacidad a nivel del mundo. ¿Por qué hablar de este tema? Del 25 al 40% de las personas que han tenido un ACV presentan algún tipo de discapacidad posterior. 30% de ellas desarrollan demencia a lo largo de 5 años. La recurrencia es del 5 al 15% en el primer año que se puede dar y 40% a los 5 años. Uno de cada 4 personas puede tener un ACV. Puede ser mortal dentro de las primeras horas si no sabemos reconocer las señales. ¿Pero qué es el ACV? El ACV es una enfermedad aguda que se produce cuando se obstruye o se tapa o se rompe una arteria a nivel cerebral. Existen dos tipos según su causa. El ACV isquémico es el más común, representa aproximadamente el 80% de los casos. ¿Cuál es la causa? Ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro debido a un coágulo o a un estrechamiento de los vasos sanguíneos, como ustedes lo pueden ver en la imagen. Ese de ahí hay un coágulo que está migrando. ¿Cuáles son los subtipos que se presentan aquí? Hay el subtipo trombótico, que es el coágulo que se forma en una de las arterias del cerebro, y el otro que es embólico. Este embólico es cuando un coágulo o un fragmento se desplaza desde otra parte del cerebro, de otra parte del cuerpo como el corazón y bloquea la arteria cerebral. Y el otro que vemos a la derecha de su pantalla es el ACV hemorrágico. Es menos frecuente, pero es más grave. En un 20% se presentan los casos. ¿Qué ocurre con este? ¿Cuál es la causa que lo genera? Es una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, lo que provoca un sangrado o una hemorragia, como ustedes lo ven en la imagen. Hay dos subtipos de esta presentación de ACV. El hemorrágico intracerebral, que es el sangrado dentro del mismo tejido cerebral, o el hemorrágico subaracnoideo, sangrado en el espacio que se da entre el cerebro y una fina membrana que lo recubre. A menudo esto es lo que causa por la ruptura de un aneurisma. Existen otros tipos de ACV que se pueden mencionar, como un ataque isquémico transitorio, un ACV criptogénico, una trombosis venosa central, entre otros, pues no, pero estos dos son los más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de la clasificación. Ahora, existen factores que pueden conllevar a la presentación de un ACV. Los factores de riesgo. Tenemos factores modificables como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la fibrilación auricular, el tabaquismo, la obesidad o el sedentarismo y la insuficiencia cardíaca. Estos factores dependen de varias acciones, como un buen estilo de vida saludable, como una dieta balanceada, reducción de sal, azúcares y actividad física recurrente. Existen, en cambio, otros factores que no se pueden modificar, que son factores que dependen, que ya son de evolución natural de una persona, como nuestra edad, nuestro sexo, nuestra raza o etnia
y nuestros antecedentes familiares. No puedo modificar que en mi cadena genética exista una enfermedad, pero sí puedo hacer que esa enfermedad, controlarla y prevenir el desarrollo lo más que se pueda. Ahora, existen síntomas que me puedan denotar a mí que estoy cursando por un ACV. ¿Cuáles pueden ser estos? Bueno, dependiendo del área donde se vaya a hacer la afectación, puede ser motora a través de los movimientos, puede haber pérdida de la sensibilidad, dolor de cabeza, mareo, dificultad para hablar, entre otros. Ustedes en su lado izquierdo pueden ver en la parte superior que dice la palabra corre. Son algunas de las acrónimos que se pueden utilizar para poder tener una clara identificación de los signos que se puedan presentar. Por ejemplo, en el corre dice que la cara va a estar torcida porque la C reconoce a la cara. En la O habla de los ojos, hay una alteración visual, por tanto vamos teniendo una clara sospecha de lo que se está presentando. La primera R habla de rápida debilidad de un brazo, de la pierna o del brazo y pierna al mismo tiempo. Generalmente esto puede ser de un solo lado, es decir, la mitad de mi cuerpo puede presentar una rápida debilidad de mi brazo o pierna o la otra mitad. También hablamos de la otra R, que es de raro para hablar. Este raro para hablar significa que la persona está teniendo babuceo o está teniendo a lo que habla, no se le entiende porque hay una desviación de la primera C. En esta hablamos de la última, que es una acción inmediata, es decir, ejercer un llamado inmediato al 911, que es el número de emergencia en Ecuador. También tenemos otro método, que es el método BEFAS. Este es un acrónimo igualmente identificado para utilizarse para el ACV. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí las palabras están en inglés. Entonces, la B es balance, que habla del equilibrio. La persona puede tener pérdida de mareo o falta de coordinación. La E, nuevamente hablamos de los ojos. Hay una pérdida de visión de uno o de ambos ojos. Hablamos de la F como face del rostro, vemos una asimetría facial o hay una caída de un lado de la cara al momento de sonreír. Usted le dice a la persona, sonríe, al momento que lo hace, usted va a ver que en un lado de su rostro pues no se eleva la marcación de la sonrisa. Hablamos también a nivel de la A, que es arm, habla de los brazos. Hay una debilidad o una incapacidad para levantar uno o ambos brazos. Hablamos de la S, que es speech, que es hablar. Aquí es cuando existe la dificultad para hablar, habla confusa o hay una incomprensión en lo que está diciendo la persona. Y time, la T, perdón, de time, que es tiempo, que aquí es lo que hace en la letra E, actuar rápidamente, es decir, llamar a los servicios de emergencia o acudir a la emergencia de un hospital porque el tiempo es oro. Aquí la hora dorada, que es la primera hora de actuación frente a cualquiera de estos signos, hace una gran diferencia en la recuperación de un paciente con un ACV en curso. ¿Cómo podemos prevenir un ACV? Pues bueno, como mencionábamos al comienzo de esta presentación, 1 de cada 4 personas mayores de 26 años podrá tener un ACV a lo largo de su vida. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? El control de la presión arterial. La mitad de los ACV están asociados con la hipertensión, entonces es importante conocer y controlar esto como un factor de riesgo. El control de la diabetes, la azúcar elevada en sangre. Con exámenes que hemos realizado en este año, hemos identificado a personas que tienen esta condición. Entonces, la diabetes y el ACV comparten estos factores de riesgo, como la falta de actividad física y la falta de una dieta balanceada. Entonces, son fundamentales. En los dos que hemos hablado, se relacionan mucho con nuestro estilo de vida. Mantener un peso saludable. 1 de cada 5 personas está asociada con el ACV, con la obesidad o con el sobrepeso. Obviamente que mantener un índice de masa corporal en menos de 30 pues es un factor que va a mejorar estas condiciones. Los hábitos no saludables como el tabaquismo o el alcoholismo pues sabemos que también están asociadas significativamente con un ACV. Por supuesto, la priorización a la salud mental. Aproximadamente 1 de cada 6 ACV están asociadas con la alteración de la salud mental. Controlar los niveles de estrés, depresión y ansiedad es importante para prevenir un ACV. Hago un paréntesis aquí. Recuerden que nosotros tenemos dentro de nuestra institución un área de psicología pues que nos insta a poder generar y manejar mejor nuestro
salud mental. ¿Qué debemos hacer? Como lo hemos mencionado por 2 ocasiones antes, debemos siempre de manera prioritaria comunicarnos al 911, que es el número de emergencia a la cual debemos pedir ayuda. En caso de que no tengamos la facilidad de comunicarnos o que tengamos una cercanía a un hospital, llevar de manera rápida a la persona para que pueda recibir el tratamiento adecuado. Es importante recordarles que el 28 de octubre se celebra el Día Mundial del accidente cerebrovascular. ¿Qué se busca con esto? Concientizar a la población sobre la importancia de reconocer los síntomas y actuar de forma rápida. Para nosotros ha sido un gusto poder presentarles a ustedes esta breve inducción y capacitación en el manejo de ACV. Recuerden que la mejor medicina es prevenir. Muchas gracias.